Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Me vais a permitir un pequeño episodio off topic porque hacía muchísimo que no publicaba uno de estos y qué mejor ocasión que el momento en el que tengo que estar programando episodios atemporales, como os comenté ayer. Si de repente Apple hace un lanzamiento inesperado, muy grande, muy importante, o alguna filtración exageradamente relevante y veis que no lo cubro estos días, como os anticipé ayer, es porque estos días estoy en México hasta el miércoles 22 de marzo y he dejado programados episodios para no fallar ninguna cita, para asegurarme que puedo hacer todo sin problemas y que las grabaciones de vídeo, que también comenté el lunes, que llegan a YouTube, que el Loop Infinito ya está en YouTube de hace unos días, simplemente como el mismo podcast que escucháis en audio, pero añadiendo la grabación de vídeo y mi rostro, digamos. Pues eso, que todo salía de la misma forma, que no había problema y que todo llega de la misma forma que siempre. Dicho eso, vuelvo a lo del episodio off topic, que hacía mucho que no hacía un episodio que se salga un poco de la temática habitual de Apple y su competencia. Siempre más o menos guardan cierta correlación con intereses por la tecnología, por el mundo que nos rodea, de la forma en que lo entendemos seguramente los que nos gusta la tecnología en general y Apple en particular, y este es uno de esos episodios. Los más añejos de este podcast, quizá recordáis que yo no tengo ni Instagram ni TikTok. Yo uso Twitter y como red social ninguna más, salvo últimamente Mastodon como reemplazo parcial de Twitter desde hace pues un mes, 2 meses realmente. Más allá de eso, tanto por trabajo como por vida personal, tengo otros usos de internet, digamos plataformas, pero hace poco estaba pensando en todo eso porque yo muchas veces dudo. Esto lo he hablado con mi familia, con amigos. Debería volver a Instagram, que hace 4 años largos que me fui. Debería volver, pero con una cuenta anónima sin publicar nada, simplemente para seguir cuentas de temas que me interesen, aunque no sean amigos. Se me hace muy raro. Si lo echo de menos alguna vez, es sobre todo por estar al tanto de lo que hacen mis amigos y no enterarme el último, o ni enterarme porque hay cosas que tampoco son tan importantes, digamos, como para que cuando nos veamos nos las contemos, pero oye, son mis amigos, son mi familia. Otra opción, y si me hicierais una cuenta centrada totalmente en eso, amigos, familia, poco más, sin aceptar desconocidos, que muchos seguramente seríais oyente de este podcast, majísimos, pero no sé, por tener un cachito de internet reservado a mi entorno más cercano y privado. No sé. Lo mismo con TikTok. Sé que no es lo que era, sé que ya no es solo bailes, coreografías y todo esto, que también, sino que hay mucho más tipo de contenido. Sé que hay mucho contenido interesante, mucho del cual me interesaría y me gustaría sobre temas de mi interés. Cuentas dedicadas al deporte, a la nutrición, a la tecnología, incluso a Notion o a Excel, que por cierto os debo un episodio sobre Notion dentro de unos días. Pero así todo me resisto a entrar en TikTok. Y no será porque no pierda tiempo en internet con otras cosas. A veces invierto tiempo y otras es puro gasto y tampoco es un drama. Pero pensando en todo eso, pensé en cuál era el patrón. ¿Por qué me gusta Twitter, aunque menos que antes? ¿Por qué me gusta Mastodon, que está efervesciendo? ¿Por qué me gustan ciertos foros o los feeds RSS o el podcasting, que al final es una forma más de RSS? O directamente la web, en su definición y su concepto más clásico. ¿Y por qué en cambio no me gusta TikTok, no me gusta Instagram y compañía, o por qué Twitter me gusta menos que antes? La respuesta creo que es el uso de algoritmos. Es uno de los grandes motivos por los que ni TikTok ni Instagram han llegado en mi vida en los últimos años, porque aunque pueda seguir cierto rastro de amigos, ya está muy claro que no son redes sociales a la definición que les dábamos hace unos años. Son otra cosa, son plataformas que buscan acaparar nuestra atención y que estemos pendientes de ella cuanto más tiempo mejor. Y para eso hacen uso, entre otras cosas, de algoritmos que te van sugiriendo contenido cada vez más refinado, que van empalmando un contenido detrás de otro y intentando atrapar en ese bucle sin fin, ¿no? Y contenido que además cada vez es más seguro que te va a gustar conforme más usas la plataforma. Y eso es lo que te engancha, eso es lo que me enganchaba a mí cuando usaba Instagram. Y TikTok, por lo que me dice todo el mundo, lleva eso al siguiente nivel. Y es lo que yo no quiero. No quiero esto de me tumbo en la cama, cuando me di cuenta son la 1:30 y aún no me he dormido viendo TikToks, ¿no? Sé que algunos diréis que vosotros tenéis TikTok y no os ocurre eso, pero yo prefiero poner ahí la raya, porque yo seguro que me acabaría enganchando. Quizás no siempre, pero me ha costado mucho construir una rutina que me hace bien, que disfruto. Si empiezo a dejar que ahí entren ciertos vectores de adicción, digamos, y de atención, seguro que se me desmoronaría, un poco el chiringuito. Eso es como todo con las adicciones o las pseudoadicciones. Igual hay gente que fuma solo los fines de semana o solo en bodas o cosas así. Y hay gente que dice yo no puedo hacer eso porque dejé de fumar y con un solo cigarro recaería, así que no fumo nunca.
Yo en ese sentido no quiero usar estas cosas porque me engancharía, además de otras consideraciones, y no quiero dedicarles 2 horas diarias, porque serían 2 horas que sí o sí tendría que restar de otras dedicaciones, de otras cosas que requieren mi atención. Y los algoritmos tienen mucho que ver ahí. TikTok está hecha por y para su algoritmo. Instagram con el tiempo también se ha ido desplazando hacia ahí. Antes era algo muy secundario, pero cada vez es más importante descubrir contenido y creadores nuevos, o al menos exponerte permanentemente a ese contenido ajeno que Instagram sabe que te va a gustar. Un amigo puede contaros lo que él quiera sobre las cosas que dice que le gustan, pero su explora de Instagram no va a engañar a nadie. Ahí va a estar realmente lo que más capta su atención, de verdad. Eso está genial para proveerte de contenido que te encanta, pero es un chute de dopamina constante, construido de una forma en la que podemos pasarnos horas y horas ahí dentro. Twitter hace mucho que también tiene contenido algorítmico, pero lo de los últimos días o de 2 semanas hacia aquí más o menos ya es una cosa salvaje. Desde que llegó Elon Musk al poder hay mucho que ha cambiado en Twitter. Yo al poco de que él entrara, a las 3 semanas, 4 semanas, noté que de pronto aparecía más contenido que antes en mi timeline de gente que yo no seguía. Casi todo hilos y casi todo de temas de los que a mí más me interesan. Pero desde hace unos días Twitter está irreconocible porque entro y en mi timeline veo gente que no sé quién es, que no sigo, pero que sale ahí, desplazando las cuentas que sí que sigo. Entiendo que Musk quiere disparar el engagement para mejorar sus finanzas, pero yo cada vez estoy más a disgusto. Puedes cambiar el timeline cronológico tradicional, pero Twitter no memoriza ese cambio, no lo respeta, de forma que tienes que hacerlo cada vez que entres y así no vamos a ningún lado. En contraposición a eso, están las plataformas o los formatos, mejor dicho, libres de algoritmos, que quizás son un poco anacrónicos, que quizás siguen así por sus propias limitaciones incluso, por las restricciones que pone su arquitectura al control centralizado, pero que son mucho más respetuosas hacia el usuario. No digo necesariamente que TikTok y compañía en contraposición sean irrespetuosas, pero sí que es innegable que buscan monopolizar nuestra atención sin ningún tipo de final lógico. Cuanto más, mejor. Respetar al usuario, para mí, pasa por darle un contenido que le pueda gustar y respetar, sin trucos ni artificios, que después va a consumirlo y luego continuará con su vida y hará otras cosas. ¿Os imagináis que abrís Apple Podcast o Spotify o Pocket Cast o la aplicación que sea y donde están los episodios de podcast más recientes de vuestras suscripciones os aparece algo que no tiene nada que ver con ningún podcast, como un minijuego, como un enlace a otro sitio, o que os aparece el podcast de gente que ni conocéis ni os habéis suscrito nunca, pero os llega ahí de repente? O que según yo acabo de hablar en un episodio y me despido y digo que hasta mañana, empieza a sonar por encima otra voz de otro podcaster totalmente distinto que no habéis solicitado escuchar diciendo sus cosas. Nos llevaríamos las manos a la cabeza, pero estamos muy acostumbrados a que en unos sitios esto funcione así y no nos parece demasiado mal. En el podcasting nadie va a ti, nadie te persigue, nadie te pone trucos de interfaz. Escuchas lo que quieres y cuando se acaba, se acabó. Todo lo más es que algunos clientes te pueden pasar automáticamente al siguiente capítulo no escuchado, pero siempre es tu cola de tus suscripciones por orden puramente cronológico y ya está, sin intervención ajena. Los foros online son otro ejemplo. Me gustan como formato porque entro, veo lo que me interesa y cuando quiero me voy y nada me engancha artificialmente. Los límites los pone el interés del contenido. Y de los feeds RSS ni hablemos. Pura suscripción, pura cronología. Es imposible vivir totalmente ajeno a algoritmos hoy en día, salvo que tengamos usos de plataformas online extremadamente básicos, pero huir un poco de esos algoritmos y no dejarse tentar y reducir las plataformas basadas en ellos para usar más otro tipo de entornos más cronológicos, más de contenido bajo nuestra demanda, creo que tiene consecuencias positivas. Creo que estaremos de acuerdo, más allá de casos concretos o de gente que no sienta esto, afortunado él o afortunado ella, en que cada vez, en general, nos cuesta más concentrarnos en tareas que requieren nuestra atención plena o casi plena. Por ejemplo, trabajar 2 horas seguidas, pensando sobre todo en empleos tipo de oficina. Trabajar 2 horas de verdad, sin parar cada poco tiempo, sin distraernos, sin pararnos a mirar el móvil, sin consultar no sé qué red o empezar a divagar online. O ver una película estando en casa donde nada nos impide echar un ojo al móvil de vez en cuando. Hay gente que ni en el cine es capaz de controlarse. O leer un libro y disfrutar de esa lectura durante un buen rato sin aburrirnos a cada poco, sin echar de menos los estímulos inmediatos y tirar mano del smartphone. Muchas tareas que requieren una mínima concentración son cada vez más complicadas para mucha gente. Sobre esto hice un reportaje el año pasado en Sataka, hablando con personas que se sentían así y hablando con psicólogos, y lo más llamativo de todo fue la enorme cantidad de gente que reaccionó tras leerlo diciendo esto a mí también me pasa y no me gusta nada.
En buena medida, este mal generalizado tiene que ver, en mi opinión, con plataformas algorítmicas que están pensadas para atraparte, para darte una gratificación constante, un estímulo permanente que engancha mucho. Y en cuanto te enfrentas a situaciones de vacío o a estímulos de cocción lenta, echamos de menos esas gratificaciones inmediatas. Pensamos, esto es lento, esto es aburrido. Hay gente que en 2022-2023 le he recomendado una serie del tipo Breaking Bad, que nos flipó a muchísimos hace unos cuantos años, y a veces la respuesta ha sido, la he empezado a ver, es muy lenta. Parece que estamos perdiendo esa capacidad de disfrutar de aquello que requiere tiempo en lugar de scroll infinito para contenido rápido e inmediato. Que entiendo que no a todo el mundo le tenga que gustar Breaking Bad, faltaría más, pero hay veces en que las justificaciones parece que estén en que buscamos estímulos constantes, y en cuanto hay una historia que funciona de una forma un poco más lenta y detalla un poco más evoluciones de trama y demás, parece que ya no podemos soportar eso. Pues bueno, ahí lo dejo, cada uno que haga lo que entienda que más le apetece, más le beneficia y no le causa ningún problema. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo, hasta mañana.